Hola a todos, vamos a trabajar en el análisis exhaustivo de algunos de los cuentos de bestiario, como son 8 cuentos. No vamos a trabajarlos todos, pero sí los más significativos. Y en este caso, del primer volumen de cuentos del año 51, que Cortázar escribe en la editorial sudamericana, Bestiario. Dentro de Bestiario, el primero de los textos es Casa Tomada, que fue publicado en el año 1946 por la revista Anales. Tanto Casa Tomada como vamos a trabajar también con Lejana, que es otro de los textos con cierta complejidad. Se ve el Cortázar puro, el Cortázar que busca encontrar a un lector confundido, utilizando siempre un tiempo presente, en este caso con Casa Tomada, un narrador en primera persona, identificado como el personaje masculino de Casa Tomada, que vive con su hermana Irene en una casona de un barrio porteño de clase alta. Y dentro de las estructuras de los textos de Cortázar vemos que hay una forma, una estructura no es absolutamente cerrada, pero sí, entonces hay un statu quo, irrumpe una presencia ajena y luego se desencadena un final que los personajes no pueden evitar. En este caso, Casa Tomada, como el nombre lo dice, tenemos una dupla de hermanos. El personaje masculino es un innominado, no posee nombre, y su hermana se llama Irene. Irene quiere decir paz, Irene en griego. Pero bueno, no hay tanta paz en esa casa, todo lo que se explaya, todo lo que se profundiza, tiene algunas cuestiones para analizar. Él se dedica a la lectura de la literatura francesa, no son personas que tengan problemas económicos, como ya dijimos, y ella se dedica a veces a la lectura, pero sobre todo a tejer, al tejido. Un día, inevitablemente, porque así lo ve el narrador, que observa desde el futuro, estos hechos ya pasaron, escuchan un ruido descrito como un ruido sordo en una parte de la casa, y ellos corren para la parte de adelante, dejando anulada la segunda parte de su casa. Las rutinas no cambian, porque en realidad ellos cambian en algunos puntos. Habían dejado algo en esa parte de la casa que ya no pueden recuperar, pero sí se adaptan o se readaptan y vuelven a hacer actividades dentro de la rutina, que es volver a leer lo leído y volver a tejer. El narrador destaca que hay ciertas inquietudes en ambos y que esas inquietudes se manifiestan en lo onírico, en los sueños. Sienten pesadillas, se sienten plagados de sueños incómodos que tampoco describen. Y bueno, resignados, cuando vuelven a escuchar otro ruido sordo, salen de la casa y la abandonan tirando la llave en la alcantarilla. Muchos han querido interpretar a este texto de Julio Cortázar, un texto increíble, es el maestro de los cuentos fantásticos, como una necesidad. No se olviden que hace alusión el narrador de un matrimonio de hermanos, como que viene la familia a castigarlos, a sacarlos de esa casa. Otros han interpretado que dentro de esa casa, aparte de la suposición de un incesto, Cortázar siente en un plano político los ruidos sordos. Esa casa sería la Argentina, y los ruidos que lo sacan
de la casa serían algunas cuestiones que tienen que ver con lo político. También hay un tema de la culpa, es el vivir sin dar, el autorregocijarse y no ofrecer nada a cambio. Bueno, hay variadas, digamos, explicaciones simbólicas para algunas de estas. En realidad son estructuras que no son cerradas y que pueden estar abiertas a cualquier tipo de interpretación. Entonces estaríamos dentro de Casa Tomada con un narrador en primera persona que observa la realidad porque le ocurre, es un narrador protagonista sin nombre, viviendo con su hermana a la que le ocurren estos hechos que son verdaderamente desahuciantes porque los dejan librados al azar y deciden tirar, no es que tienen que tirar, deciden tirar las llaves en la alcantarilla para que nadie pueda entrar a esa casa y que lo sorprenda la presencia. No dicen específicamente la presencia, pero sí que no entren y que se sorprendan con la casa tomada. Bueno, este cuento es increíble. Por un lado nos sorprende, pero por el otro lado sabemos que sigue los cánones de los textos de Cortázar. Hay una mínima cantidad de diálogo. Hay muy pocos personajes secundarios, en este caso hay 2. No se habla del contexto. Siempre sabemos también que Cortázar quiere desorientar al lector absolutamente y que las funciones básicas se cumplen en este texto como una situación inicial, una intervención a partir de una presencia ajena y un desenlace. Bueno, hay 2 críticos que son muy muy importantes en la literatura que se han dedicado al abordaje de los cuentos de Cortázar, sobre todo los realizados entre el año 1951 y 1966. Uno es Noé Chitrick, escribió un artículo adentro de un texto, se llama Notas sobre la zona sagrada y el mundo de los otros. Y el otro crítico literario, también con un análisis brillante, se los recomiendo, es McAdam, El individuo y el otro. Luego podemos observar también un cuento que empieza con una primera persona y que luego se desdibuja a una tercera, porque si no, no habría cómo terminar este texto. Es lo que en los griegos en el teatro llamaban Deus et Machina. En este caso, entonces Lejana empieza con una primera persona. La protagonista es Alina Reyes. Alina también pertenece a la clase alta. Escribe un diario y en el diario empieza a sentir una presencia que viene de otro lugar. Empieza a sentir los pies fríos. Empieza a sentir alguien dentro de ella que no es ella misma. No solamente es lo que los críticos llaman el fármacos como la presencia ajena, sino la necesidad, que después se va a desarrollar también en otros textos de final del juego, la necesidad de un otro y que con el otro yo pueda completarme. Alina en realidad siente que es su otro yo. Pertenece a una clase baja que es mendiga, o sea, con un estereotipo de pobreza paupérrima, y como una señorita de clase alta deseosa de ayudar a su otro yo, decide ir a pasar, todo eso nos enteramos por el diario, primera persona, ir a pasar su luna de miel a Budapest. Aquí aparece otro de los recurrentes de Julio Cortázar, que es la metempsicosis o transmigración de las almas. Por eso yo les hablé de la necesidad de terminar el texto en una tercera persona. ¿Por qué? Alina sale del hotel cuando llega a Budapest y sabe por intuición que su otro yo está esperándola en el puente. Bueno, Alina narra hasta cierto punto, porque al llegar a la mitad del puente, Alina se transforma en la mendiga, ahí está la metempsicosis, y la mendiga se transforma en Alina. Se interrumpe el diario, por supuesto, y el narrador
nos dice que ya Alina pasó a ser la mendiga y que el texto tiene que terminarse porque no existe la capacidad de seguir el diario. Se produjo entonces la transmigración. Bueno, con respecto al análisis un poquito más finito que se hace, continuamente estaba Alina haciendo anagramas, trabajando con los palíndromos. Bueno, y si yo veo el nombre completo, Alina Reyes, y lo voy a analizar, si yo uno las letras de una manera particular, entonces Alina Reyes significa es la reina y. Es un palíndromo en donde se observan las dos protagonistas, en realidad no son dos, es una. Se observa entonces la transmigración desde el punto de vista hasta de lo lingüístico. La reina es Alina, es la reina y sería la mendiga. Entonces, podemos observar, como para poder cerrar esta primera parte de bestiario con el análisis de estos dos textos, que siempre, si me circunscribo a la primera persona, eso crea más emoción, más misterio y hace que lo fantástico se pueda establecer como algo disruptivo completamente y sin poder entender demasiado qué ha sucedido o cuáles son los hechos. Los personajes de Casa Tomada no analizan qué es lo que les ha sucedido, solamente recortan su realidad y luego huyen. Y Lejana, que se llama Lejana porque está lejana físicamente también, no solamente es lejana en lo espacial, porque estamos hablando de Buenos Aires y Budapest, sino que es lejana en cuanto a la categoría social y al formato de persona. Es un doble juego simbólico que se establece. Tampoco se analiza, no sabemos qué sucede luego con Alina. Lo que sí sabemos que la que ha tomado la personalidad, no la personalidad, la que ha tomado el cuerpo de Alina es la mendiga. Bueno, hasta aquí tenemos dos textos de Julio Cortázar verdaderamente apasionantes. Los invito a leerlos y luego seguir mi análisis, y en la próxima vez que nos veamos vamos a analizar otros textos de bestiario que ya vamos a comentar en el otro video. Nos queda para analizar Carta a una señorita en París, Ómnibus y Circe. Elijo estos en particular porque me parece que destacan algunos en relación con la literatura clásica, otros en relación con el conformismo social y otros en relación también con el crecimiento de los símbolos en relación con los colores y los formatos. Bueno, les agradezco muchísimo el haberme acompañado y nos vemos en el próximo video.